Bienvenidos a Entre Dentistas, el podcast donde conocemos las historias y especialidades de diferentes dentistas. Aquí nos reímos, aprendemos y descubrimos el lado más divertido de la odontología. Conducido por el doctor Juan Carlos Loza y el doctor Rafael Gaitán. Este episodio llega gracias a DoctorClick, el software de gestión dental que te devuelve el tiempo que tu administración te quita. Si aún estás anotando tus citas a mano o calculando tus números en Excel, es hora de automatizar tu consultorio. Usa el código DENTISTAS y obtén un descuento especial por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias, DoctorClick. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Loza. Y yo soy Rafael Gaitán y este es un episodio más de Entre Dentistas. Hola Juanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Te veo un poco afónico, Juanca. ¿Qué ha pasado? Buen fin de semana, ¿eh? Nuestras noches friolentas acá en el podcast están cobrando sus frutos, hermano. Pero eso es lo de menos. Hoy tenemos un invitado, hermano, creo que de talla internacional. Es un invitado con grandes reconocimientos. Creo que para el intro nos faltaría palabras para decirle, hacer todo su currículum de este invitado. Es un invitado que ha tenido muchos reconocimientos en muchos países. Es graduado de la Universidad de San Marcos como cirujano dentista. Ajá. Ha hecho especialidad de estética y rehabilitación en Nueva York. Imagínate, o sea, es un pionero en todo lo que es emprendimiento a nivel de cadenas de clínicas dentales, con una marcaza que todos conocemos, con más de 30 años de experiencia, imagínate. Yo busqué, bueno, para empezar, lo conozco ya 15 años de mi vida, o tal vez un poco más. Tengo muchas experiencias con él que ya creo que durante el transcurso de la conversación lo voy a tener que decir y de repente él me va a decir, oh, no puedes hablar de eso, pero lo tengo que decir cómo llegué a su empresa, como él dice. Cayó de la ventana enfrente a una multitud de doctores, que eran como 300 doctores, los que cayeron de la ventana, párense, yo me tuve que parar, pero a él le voy a contar, busqué su CV porque quería tener al detalle y quería yo tener el detalle de su CV en mano para estar punto por punto, explicarlo, decirlo. Mi hermano, no encontré porque es demasiado. Es demasiado. Lo admiro, para mí es el maestro de la odontología fuera de la universidad. La universidad no es todo. Tú para estudiar o para aprender de odontología, lo aprendes recién saliendo de la universidad. Y la odontología no solo hablo, Juanca, de poner brackets, de poder hacer tu limpieza, de hacer hablo de cómo tratar al paciente, cómo tratar las urgencias, cómo hacer que tu consultorio, así sea solo una unidad, sea próspera y sea bien llevada durante todo el tratamiento de que tú tienes con tu paciente. Entonces, es un maestro. Yo creo que me siento orgulloso de tenerlo acá entre dentistas, Juanca. Hermano, yo creo que es un lujo tenerlo. Agradecemos que haya podido venir. El doctor, ya para resumir un poquito, es el director de la cadena Multiden. Es el director de la Clínica Infinity. Entonces ya con esto ya saben quién es. Totalmente. Bienvenido el doctor Jesús Ochoa. Bienvenido. Y qué alegría, qué emoción, qué tal introducción. Que van a empezar a cambiar de canal. Tú sabes que así como existe el lenguaje no verbal, no se tiene que decir las palabras, hay lenguaje no verbal, existe también condecoraciones y premios no verbales. Y lo que acaban de hacer ustedes es ponerme una medalla, darme un diploma. Me siento muy contento de haber estado. Me ha cambiado la introducción. Yo les iba a agradecer por darme esta oportunidad de poder llegar, y gracias por estar acá. Estoy cumpliendo uno de mis sueños de estar entre dentistas. Sí. Faltó tiempo, faltó seguidores para tenerlo acá sentado. Es la verdad. Ahora que ya estamos subiendo, estamos creciendo, tenemos auspiciadores. O Entre Dentistas está creciendo, Juanca. Ya vienen buenos momentos, buenos planes. Vamos a estar en congresos, que ahorita vamos a hablar de eso también. Pero
Lo que quiero de esta conversación, doctor Jesús, es que los que nos oyen, nos ven, que conozcan al doctor Jesús Ochoa como persona, que no solo lo vean, que sepan que el doctor Jesús Ochoa no solamente es dentista y no solamente es un capo en el marketing y en la industria de la odontología, no. Tiene una vida que ha empezado con muchos años atrás. Entonces, eso es lo que yo quiero llegar ahorita. Una de mis primeras preguntas, doctor Jesús, siempre lo tengo que decir, y quiero que nos resumas un poco cómo fue tu vida universitaria. En primer lugar, la odontología fue tu primera opción. Sé que vienes de una familia odontológica, tu papá, el doctor Edgar, es odontólogo, el doctor Edgar Ochoa es odontólogo, o fue odontólogo, pero ¿fue tu primera opción o ya tenías por ahí otras opciones? Yo siempre digo una cosa, yo nací para ser dentista. Y si tuviera que volver a nacer, me dirían, ¿qué cosa quieres ser? Yo soy dentista, quiero ser dentista. Mi primer mandil lo tuve a los 3 años, en jardín. Y como hijo único hombre, vivía siempre pegado a mi papá. Mi papá pegado a mí. Siempre he vivido entre el mundo dental, en el consultorio, he usado el pedal, la boleadora en el laboratorio, he fundido oro y he colado oro y empecé odontología y empecé trabajando odontología limpiando el consultorio de mi papá. Lo primero que hice llegando al consultorio no fue darme un instrumento dental, ni enseñarme, me dio el plumero para sacar el polvo, coger la escoba, y era su asistente, ¿no? Mientras estudiaba odontología. Y era muy curioso porque cuando yo entré al colegio militar Leoncio Prado, del que también soy tan orgulloso, me dijeron, ¿y tú vas a estudiar carrera militar? No, yo voy a ser dentista. Sí, yo voy a ser dentista. Y en la universidad, primera opción, odontología. Segunda opción, ninguna. Tercera opción, ninguna. Yo voy a ser dentista. Entonces yo soy un apasionado de la odontología. Amo la odontología. Amo ser dentista. Entre dentistas. Y por eso estamos hablando entre dentistas. Que nos escuchen los estomatólogos. Que nos escuchen los estomatólogos. Estomatología, ¿no? Estomatología. Sí. Y entre paréntesis le pone, entre paréntesis, odontología, _dentista. Sí. Doctor Jesús, yo tengo entendido, por lo que he leído un poco de usted, es que su papá fue el que fundó uno de los primeros consultorios que ustedes tuvieron en Chorrillos, ¿verdad? Cuénteme esa historia, porque usted se unió a su papá, creo que 10 años después. Sí, bueno, mi papá, que también es sanmarquino, fue sanmarquino, tenía un consultorio de solo praxis, ni asistente dental, ni nada, su consultorio, y en Sicuán y Cusco. Y lo cerró porque salió elegido diputado. Él fue fundador de Acción Popular y salió diputado y tuvo una carrera política muy interesante, muy vinculada a la odontología. Dejó cosas que la odontología debe recordar y agradecer a ese grupo, ¿no? Fue un esfuerzo personal de odontólogos de la edad de oro de la odontología. Y como diputado crearon el Colegio Odontológico del Perú en 1964, ya nos acercamos al aniversario de la creación del Colegio Odontológico. Tuvo iniciativas parlamentarias como que los estudiantes de odontología puedan acceder a los hospitales públicos, y así los de odontología no entraban a los hospitales, solo los de la medicina. Y finalmente una cosa muy interesante que se ha refrescado después por gente que no conoce un poco la historia, pero si nada más recogieran que eso ya está escrito y hay una ley, no hubieran hecho tanto bururú, que la odontología sea reconocida como profesión médica. Eso viene de 1967. Entonces, sí, hay cosas que vale la pena recordar de mi padre porque fue mi maestro y guía, y tuve una extraordinaria relación con él de
de mucha contradicción, porque éramos de escuelas diferentes, ¿no? Y por más que estaban en la misma universidad. Sí, Por en la más misma universidad, por de más escuela, de escuela mental. De escuela mental de escuela diferente. mental diferente. Ajá. Es que también, Sí. pues, otras generaciones, ¿no? Eran generaciones. Un día mi hijo me dijo, papá, yo no estoy de acuerdo contigo. Y le dije, no te preocupes, yo tampoco estaba de acuerdo con mi papá. y así es, las generaciones son Y así. imagino que con su hija Paola le debe pasar algo similar y con Daniel también. No, con Daniel y Paola ellos tienen su forma de Su forma pensar de pensar. y nos llevamos bien, discrepamos usualmente en muchas cosas y bien. Y eso es la escuela de la vida y eso es parte de el mejoramiento continuo, la contradicción. Claro. Y en esa contradicción fue porque de esa contradicción salió Multiden, porque el consultorio se llama Clínica o Centro Odontológico Dr. Ochoa. Correcto. Pero usted le llegó totalmente Cuando o trabajó un poquito y Fíjate después... tú, yo me gradué el 79, por eso el 78 hice mi internado hospitalario, el 79 me gradué, la primera promoción que hicimos internado hospitalario. Yo fui dirigente estudiantil en odontología, de todo lo que se podía ser dirigente estudiantil, pero era un buen alumno. Y especialmente era un buen clínico porque los de San Marcos éramos bolicheros. Bolicheros era, te llevabas el paciente al consultorio, le avanzaba y lo que me pedían para todo el semestre lo avanzaba en una semana en el consultorio y podía ser dirigente. Fui dirigente del Centro Federado, de la Federación Universitaria y una de las cosas que se hizo en San Marcos justamente fue, además de un cambio curricular, un local y de un equipamiento extraordinario que se hizo en la ciudad universitaria, y también el internado hospitalario. La primera promoción, el primer internado hospitalario que se hizo fue el de nuestra promoción. Doc, ¿qué siente que se ha perdido de esa generación de odontólogos de su tiempo a la generación de ahora? Que le gustaría que de repente se mantuviera esa costumbre. Difícil. Difícil pregunta porque merecería todo un programa. Es muy difícil. Es que claro, no, como- solo te voy a decir una cosita para seguir con la hilación de la pregunta de, Sí, de Multiden, sí. sobre cómo empieza. Hay algunas universidades hoy en día que ya no tienen alumnos, tienen clientes. Y ahí es donde va todo. Y ahí es el tema. Ya no pueden jalarlos a los estudiantes porque pierden el cliente. Ya el nivel de exigencia y la demanda, el estudiante que le prometieron algo, no se va al centro federado, ni va a la directiva, ni a la dirección, se va a Indecopy. Cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, vale la pena analizar qué está sucediendo en el mercado profesional de hoy. El escenario de la hipercompetencia, y no solamente en la práctica, el escenario de la informalidad en odontología, gigantesco, grande y peligroso, y el escenario de el marketing perverso. Fíjate, estas tres cosas que merecerían un programa de evaluación, porque todo esto está en investigación de una moda. Porque no olvidemos, esto es una moda y es pasajera. Bien por los jóvenes que si generan un espacio. Yo soy promotor de emprendedores. Justo hablaba hoy día de un curso que han dictado etcétera. Me dice, ya han llenado una sala así. ¿De cuántas personas? No, de 20. Le digo, hace 10 años, con el emprendedor de los emprendedores, Nano Guerra García, llenamos el auditorio del Museo de la Nación. Él y yo hicimos una conferencia de emprendimiento en odontología, 700 personas, auditorio lleno en el Museo de la Nación. Entonces, sí, creo que hay que seguir promoviendo el crecimiento y el desarrollo, pero más que de la empresa dental,
y tú dijiste de la industria dental, de la academia, de la profesión, de la solidez profesional y académica, y de una cosa más grande todavía, que para ser buenos profesionales, primero hay que ser buenas personas, buenos seres humanos, y tenemos que recuperar y construir integridad, Ética. ética, profesionalismo, educación continua, y recuperar una ruta que se está perdiendo. Pero como te digo, como las modas pasan, pero la esencia, el núcleo de la ciencia, desde Sócrates, pasando por todos los genios, sigue vigente. Y en la odontología no vamos a perder la vigencia de la esencia de lo que es la oclusión, de lo que es la salud en odontología y la prevención, y de lo que es la estética, pero la estética no de blanqueamiento dental ni de caries, no, la estética como concepto filosófico. Cuando tú vas a buscar a una biblioteca estética, no lo encuentras en arte, no lo encuentras en belleza, no lo encuentras en moda, lo encuentras en filosofía. Y volvemos a Multident. Te respondió. Sí, está buena. Pero ¿cómo, en qué momento, y le chocó a tu papá decir, oye, cuando le dijiste, oye, pasa es que ya no se va a llamar más la clínica Doctor Ochoa, lo voy a cambiar totalmente porque tengo otra visión? Fue una pelea. Te cuento. Teníamos 2 consultorios, porque el golpe militar de 1968 hizo que mi papá vuelva a desempolvar su consultorio. Y tenía 2 consultorios, uno en Breña y uno en Chorrillos. En la avenida Venezuela 1490, esquina con Pilcomayo, y en Guaylas, en la avenida Guaylas, en Chorrillos. Y en Chorrillos había un centro médico dental que lo manejaba mi papá, que era un departamento de vivienda de 3 dormitorios. Uno era el consultorio dental, el otro el médico pediatra, el otro de otro médico, y la cocina era el laboratorio. Y ahora he visto el laboratorio de laboratorista, que era en ese momento no de laboratorio dental, de médico. Una clínica inmensa con varias torres que está haciendo en Chorrillos. Y empezó así, para que te des cuenta, un médico patólogo. Y ahí yo le dije a mi papá, voy a ir a Chorrillos. Yo ya era endodoncista, porque ahí no habían especialidades. En el 80 no había ninguna especialidad. Pero nosotros tuvimos una escuela donde todos salíamos endodoncistas. De Juvenal González y de muchos capos que eran nuestros maestros, enseñábamos y salíamos todos. Toda mi formación salió haciendo endodoncia. No había en Chorrillos endodoncista, no había rayos X. Y lo primero que siendo estudiante yo me compré fue mi equipo de rayos X, siendo estudiante, con un crédito de una cooperativa ahí en Breña. Y fíjate, ahora me acuerdo cuando una vez compré media docena de panorámicos, los tomógrafos, ahorita estoy comprando más tomógrafos. Y en fin, le dije a mi papá, me voy a Chorrillos, con una condición, recién graduado. Me había graduado en noviembre del 79, y en el 80 le dije, me voy a Chorrillos. Una condición, me sacas a todos los médicos de tu centro médico dental. Estás loco. Ahí empiezan las contradicciones, estás loco. Y solo nosotros vamos a pagar el alquiler y el teléfono, pues el teléfono es prorrateado, y etcétera. Y yo, no, vamos a hacer. Y pusimos sala de espera, con música, un televisor en la sala de espera, secretaria. Vamos a pagar una secretaria y asistenta. Ya con y nuevas pusimos ideas, 3 claro. sillas dentales. Me decía, tú estás loco. Y ahí es que siempre contradecía con mi papá. Y pusimos las 3 sillas dentales y se llamaba Clínica Dental Doctor Ochoa, con su letrero.
Y antes tú sabes que los consultorios dentales tenían alta velocidad rayos X, que era la tecnología, ¿no? No había robótica, era alta velocidad y rayos X. Y los dentistas me mandaban sus radiografías y las endodoncias. Y en Chorrillos yo recuerdo, habían 6 dentistas. Hoy hay 600. Para que te des cuenta el crecimiento. Pero en fin, y de ahí abrimos, por una cuestión incluso de mercado, un segundo consultorio. ¿Qué mercado? Yo hacía mi vida social y deportiva en San Isidro, en el Real Club, y tenía muchos pacientes del Real Club, que era un tramo irse hasta Chorrillos. Hasta Chorrillos. No querían ir, adiós. No, además Chorrillos pues quedaba, como decir ahorita, pues en Cañete. Chorrillos estaba fuera de Lima. Y tenía pacientes, así que pusimos nuestro segundo consultorio en San Isidro. Y a ese le llamamos Centro de Odontología Integral. Fíjate los pioneros, ¿eh? Centro de Odontología Integral, te hablo del año 84. Por un tema de cierta discrepancia con el alquiler de lo de San Isidro, me arriesgué y compramos una casa en Lince. Ya una casa en Lince, donde ahorita funciona Multiden Lince. Era la embajada de Nicaragua. Y la compramos ahí en Hipólito Unanue, ahora se llama César Vallejo. Qué locura comprar una casa para hacer una clínica dental, ¿cómo vas a hacer? Y la hicimos. Y un día, por allá por el año 94, la hija de un amigo, también del Real Club de San Isidro, su hija, se estaba graduando en marketing. Y era mi paciente, lindas, una chica, Salas Cornejo. Y me dice, tío, hicimos una mesa, un focus, para el nombre que le debíamos poner. No debía llamarse Clínica Dental Doctor Ochoa. ¿Por qué? Porque sin querer queriendo, nos llamaron para para trabajar con una empresa minera del centro. Y dijimos, bien, pues, pero era mejor tener un nombre de marca, y entre varias marcas nació Multident. Para esto no había ninguna clínica que terminaba en Dent, ni Odonto ni Dent. Estos han ido viniendo después. Es más, yo soy el promotor, porque antes hacía cursos de marketing, hacía cursos de todo esto, porque fui aprendiendo y fuimos creciendo sin querer queriendo. Yo no me propuse ser empresario, porque yo sigo siendo dentista. Y por si acaso, sigo siendo dentista de pacientes. Llame y recomiéndeme a sus pacientes, porque también estoy de baja a veces. No colgó los chimpunes todavía, doctor Jesús. Colgar los chimpunes, me ves totalmente. Yo atiendo de lunes a viernes, toda la mañana, y en la tarde hago gestión. Pero tengo mis pacientes, y tengo mis pacientes históricos, tengo pacientes que yo los gradúo de pacientes honorarios. Digo, tú me has dejado demasiada plata durante todos estos años, gracias a ti, me he comprado mi casa, he construido esto, he comprado el terreno, mi casa de playa, en fin, ya, paciente honorario, no paga más. Tengo varios pacientes honorarios, porque mira la satisfacción de tener pacientes de más de 40 años. Claro. Que viven y están así. Y tengo muchos de esos pacientes, y veo con pena también que se van, ¿no? Algunos pacientes se van a la eternidad y se van con una sonrisa. Y en mucho, y de celebridades también, porque esa es otra parte interesante, cómo entra ahí es el doctor Ochoa al mundo de las celebridades y de atender. Esa es una lista muy grande. Toda una evolución la que ha vivido usted, ¿no? O sea, desde tener con su papá un consultorio, que su papá de repente pues estaba pensando en algo chico, en algo un poco más él nomás, usted llega pues con otra visión de, oye, pero hay que crecer, ¿no? Hay que abrirnos, hay que comprar, hay que hacer esto. No, yo era académico, yo era profesor en la Cayetano Heredia. Y fui profesor de materiales dentales y de operatoria dental en los años 80.
porque tuve una cosa, como les digo, yo terminando, hice una cosa que no hacían en mi promoción, en mi generación. Había servicio civil de graduandos. Toda la promoción hacía CECIGRA. Yo opté por una excepción legal, hacer tesis. Y descubrí la investigación. ¿Y cuál era esa excepción? Habían dos que podían exonerarse. Los que pertenecían al clero regular, o sea, curas, no tenían que hacer porque ya hacían servicio social. Y los que habían servido en el ejército. Y yo por 3 años fui soldado del ejército. De Leoncio Prado. Y del colegio militar. Y esto me sirvió para exonerarme del servicio de graduado, del CECIGRA, y me castigaron haciendo tesis. Y como no había casi competencia, mi tesis ganó un premio, el Premio Hipólito Unanue. Hice investigación, el profesor David Loza, el decano, el doctor Carlos del Águila, fueron mis mentores para la tesis. Y pues fui uno de los más jóvenes en ingresar a la Academia de Estomatología del Perú también, y ingresé a la docencia, y después entré de profesor de la Escuela de Mejoramiento Profesional. Por 20 años fui profesor, hasta que un decano dijo: profesor, ¿por qué se ponen profesor? Ustedes no han estudiado para ser profesores. Porque no tenía la maestría, supuestamente. No existía maestría en no existía. odontología, no existía nada de eso. Y bueno, de ese focus salió el nombre, Multident. Nos gustó, y Multident significaba múltiples servicios odontológicos. Empezamos con cosas diferentes, los pacientes olvidados. Niños, tercera edad, discapacitados, y creamos hace más de 30 años, y sigue ininterrumpido hasta hoy, el servicio de emergencias dentales 24 horas, con doctor permanente, ¿no? Cosas por el estilo, y fuimos creciendo. De ahí, mira, nos dijeron justamente: pero tienes solo 2 consultorios en Chorrillos y en San Isidro, tienes que estar en Miraflores. Pusimos en Miraflores, alquilé una oficina en Pardo y le hicimos consultorio, y después compramos la avenida La Merced, y después ya con 4 ya podías competir, entrar a los seguros. Pero fuimos creciendo, y después empezó San Miguel, San Borja, La Molina, etcétera, muchas fuimos creciendo. Pero hay una cosa: todos los doctores que entraban a Multident y que después tuvieron sus franquicias, todos pertenecieron y pertenecen y tienen que pertenecer a esta escuela de éxito que es Multident. Y dicho sea de paso, me siento tan feliz y tan orgulloso, Rafa, que sea director de la clínica número 1 de toda la cadena Multident, la de mayor facturación, que es la de San Borja. Una clínica que hasta ahora lleva mi nombre ahí, que dicho sea de paso, vas a tener que pagar un extra, porque es la única que lleva mi nombre. De ahí te cobraré con lo que está de moda, la marca personal, en la que yo no he trabajado, como sabes, ¿no? Pero una de las cosas que en esta parte de mi vida me siento orgulloso es de que siempre decía: Multident no es una clínica dental, no es una cadena de clínicas dentales, es una escuela de éxito. Si algo les he inculcado es que no dejen de estudiar y de avanzar. Y yo soy una parte que, obviamente, como decías, no me conocen mucho. Yo soy un académico. Yo soy miembro, he estado en International Dental Research. Mi primer posgrado fue en UOFI, en la Universidad de Illinois. Estudié con los maestros de la periodoncia no quirúrgica, con el doctor Paul Kais, con Harold Loe, con Newman, con Silverstone, y sigo en esa filosofía. No entré a la periodoncia quirúrgica,
pero siempre que hablo con ortodoncistas, que hablo con implantólogos, tengo más horas académicas que muchos especialistas, porque yo soy de sentarme en la primera fila y voy a los cursos hasta ahora, acabo de estar este año en Punta Cana, en el Congreso de Straumann, y voy a los congresos de ortodoncia, estuve en implantología, y como digo, yo soy el único implantólogo que nunca en su vida ha puesto un implante, nunca en mi vida he puesto un bracket, ¿no? Dejé de hacer endodoncia el año 1996, después de 20 años de estar haciendo endodoncia y después de 10.000 conductos, y buena cantidad de fracasos seguramente, pero hice endodoncia. Justo le decía hoy a mi hija, le decía, a mí me vendan, me ponen, porque ella me cuenta que así como se siente orgullosa de no haber hecho ninguna total, es la única total que hizo eso en la universidad, y tampoco ha hecho apertura, endodoncia, una apertura. Dice así, ni hablar. Yo le digo, me vendan los ojos y yo hago una apertura y hago una localización de conductos, sí, porque tenía el libro de Wheeler metido en el cerebro, porque tenía Pathways of the Pulp de Seltzer metido en la cabeza. Pero he tenido, esa parte es interesante, he vivido varias revoluciones de la odontología, en mis 50 años en odontología. Ahí donde me he parado todavía, 50 años en odontología, y yo he sido discípulo directo del doctor PKT, Peter K. Thomas. Yo soy de escuela natológica, y mi gran maestro, el doctor Leslie Belmont, que cuando lo recuerdo me siguen cayendo las lágrimas, porque fue mi maestro y guía. Mis maestros como Mariano Flores, como Manuel Flores, como Bayasteín, como en fin, gente de la época de oro de la odontología. Yo he vivido y absorbido el aliento de Carlos del Águila, de Óscar del Águila, en fin, de Juvenal González en endodoncia, todos los maestros de la odontología. Y viví revoluciones que me hicieron, o sea, la tesis me hizo conocer que habían journals, además de libros, y aprender de los maestros, y aprender de las fuentes directas del saber, es decir, de endodoncia, de Seltzer, ¿no? de todo, de implantología, de todo, de los primeros, ¿no? Y los actuales, yo sigo, por ejemplo, a propósito de Sergio, que lo mencionaste, sí, que obviamente trae a Erti Silva y toda la gente extranjera que ha pasado por Infinity cuando teníamos Advanced Dental Learning, que vuelve, que la pandemia paró algunas cosas. He estudiado. Cuando hablemos un día de secretos para el éxito, es pasión, educación continua, vocación de servicios, cuidar a tu personal, no dejar de pensar en salud, porque ahora a mí me preocupa, por ejemplo, que los dentistas hacen restauración, pero no hacen riesgo de caries. No saben. Ya no lo hacen. Ya. No saben diferenciar biofilm de la placa periodontopática de la cariogénica. Saben un poco de adhesión. Y una de las cosas grandes que revolucionó la odontología fue la adhesión dental. Revolucionó y transformó. Yo tuve la oportunidad de conocer a Takao Fusayama, a Nobuo Nakabayashi, a Charlie Cox, y en fin, a Ray Bertolotti, a John Kanka, que fueron los que hicieron los pilares de la adhesión dental, y en América Latina a Narciso Baratieri, a Luis Narciso Baratieri, que va a estar con nosotros en 45 días en un supercurso, del que vamos a hablar al final. Y eso en adhesión, ¿no? Que fue una cosa que nos llevó junto con las resinas a generar esta gran revolución de las resinas adhesivas, que iniciaron por dos lados diferentes, la adhesión dental con Michael Bonocore y las resinas cuando Rafael Bowen
introduce el cambio de las resinas de bisfenol de glicidilo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rafael Bowie, ¿no? Entonces, ¿cómo no sentirse felices de esa etapa que fueron los años 70 y 80, ¿no? En el 90 se produce otra revolución de la que yo viví, fui testigo, y fue una casualidad de la vida estar en la primera hora de la estética dental. Hola amigos, ¿qué tal? Hasta acá llegamos con la primera parte, con la entrevista del doctor Jesús Ochoa, pero no se pierdan la segunda parte la próxima semana, que va a estar muy entretenida.